Ayer el INDEC dio a conocer los datos de lo que cuesta poder alimentar a una familia tipo o poder cubrir los gastos esenciales. La canasta básica total llegó a los 128.000 pesos. Por debajo de esos ingresos, las familias son pobres. Hablamos de una pareja y 2 niños o niñas. ¿Qué pasa con la indigencia? Por debajo de los 66.000 pesos, también una familia tipo es pobre. Pensemos que el salario mínimo vital y móvil en la Argentina es de 50.000 pesos. En esa lógica que impone la inflación, se desarrolla el drama de muchas miles y miles de familias en Río Cuarto, millones en todo el país, que lamentablemente conviven con esta tragedia que implica la pobreza, la indigencia. Pero vamos a ver algunos datos de lo que tiene que ver con el impacto del trabajo de Cáritas en Río Cuarto, porque vamos a hablar con su titular aquí en los estudios de Telediario, pero queremos conocer cómo es que se ha ido elevando esa demanda social y esa demanda de ayuda por parte de los más vulnerables. Lo sintetizamos en dramas. El aporte promedio mensual de Cáritas es de 1 millón de pesos. El año pasado había sido de 600.000 pesos. Estamos hablando de un incremento en distintos ámbitos de casi el 60%. Del total del presupuesto, un 60% se destina a meriendas, alimentos y asistencia. Otro 40% programas de becas de estudio y proyectos de economía social y solidaria. Ya vamos a estar explicando de qué se trata. Desde los espacios con merienda se acompaña diariamente unos 1.000 niños en Río Cuarto. Miren ustedes la cifra, ¿no? Porque estamos hablando solo del trabajo de Cáritas. Sumemos toda la tarea que realizan comedores, copitas de leche, merenderos en cada uno de los barrios de la ciudad. A esas ayudas se suma la entrega de módulos alimenticios y ropa también a familias. Hay 40 becas de nivel secundario, terciario y universitario, proyectos comunitarios de economía social, donde se elaboran alimentos, huertas, costura, bueno, distintos proyectos. A los montos de Cáritas se suman también las donaciones que reciben los párrocos en cada una de las iglesias. Según datos de INDEC, en el primer semestre del año, el Gran Río Cuarto tiene 8.351 pobres menos que hace un año. Este dato, que parece alentador, en realidad tiene que ver con la comparación primero de un semestre que estaba condicionado por la pandemia, pero además cuando la Argentina crecía económicamente. Hoy hay una situación más de estancamiento. Igualmente son 61.134 vecinos que están en la pobreza. El número de indigentes también creció, ¿no? Se fue a 12.028 personas, con el 6,7%. Datos que revelan la preocupación, la conflictividad, la urgencia, la necesidad que existe entre aquellos que conviven en una pobreza estructural que se ha visto profundizada por esta situación de crisis, y también muchos que han caído en la pobreza, que conviven en una situación de inestabilidad porque aún teniendo ingresos formales no les alcanza para llegar a fin de mes. Pero vamos a sumar a Carlos Martinetto, quien es titular de Cáritas en Río Cuarto. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Un gusto estar acá. Números que preocupan, que llaman la atención, que refieren a dos aspectos, ¿no? Por un lado, la profunda desigualdad que se vive, y por el otro, la urgencia y la necesidad de tantas familias, ¿no? Sí, realmente un número que preocupa, como decís vos, ¿no? Por lo que es el presente, por esta situación de vulnerabilidad que sufren muchas personas, muchos hermanos, porque detrás de estos números justamente hay personas, hay familias, hay niños, hay ancianos que sufren, pero también porque digamos, no se avisora una esperanza, una proyección cercana de mejora de esto, ¿no? Entonces, digamos, esta situación agrava más aún la actualidad, digamos, ¿no? No es una situación coyuntural que decís, bueno, vemos una perspectiva de mejora, que podemos en el corto plazo estar mejor, una situación para atención ahora, sino que vemos una crisis que avanza, que se prolonga y que no tiene un final, digamos, proyectado, ¿no? ¿Con qué demanda llega, Carlos, la gente a Cáritas o a las parroquias? Bueno, las demandas la verdad que son
de todo tipo. Lo que pasa es que la problemática social, digamos, a nivel de índices se lo ve como una problemática económica, pero esto va mucho más allá, digamos, una problemática social mucho más compleja. Por lo tanto, la situación de vulnerabilidad de las personas, que el que llega pidiendo un bolsón de alimento, digamos, detrás de ese pedido de bolsón de alimento hay otras problemáticas sociales que lo llevan justamente a pedir esa asistencia, ¿no? Lo mismo que los niños, un niño que asiste a un espacio con merienda, asiste a ese espacio porque hay una problemática social detrás que lo empuja, que lo lleva a esa situación, ¿no? Por lo tanto, cuando miramos esta situación integral, cuando hacemos este abordaje integral de esa problemática social, nos encontramos con un montón de variables, digamos, ¿no?, que hacen justamente a esa complejidad. Claro, porque uno piensa inmediatamente cuando habla de la pobreza o de la indigencia, la necesidad alimentaria, que es el reclamo más urgente, el poder tener una comida todos los días, pero allí se suman muchos otros aspectos. Yo veía la ayuda alimentaria, la ayuda social, el no poder comprar los útiles, no poder comprar un calzado, no poder acceder a la ropa, no poder llegar a determinados lugares, cómo se va degradando la calidad de vida o condicionando al menos esa calidad de vida, ¿no? Claro, exactamente. Ese creo que es el punto central, ¿no? En Cáritas el objetivo fundamental es la transformación misionera, la promoción humana. Ese es el objetivo principal. La asistencia es un punto inmediato, como decís vos, es la primera instancia de ese abordaje, ¿no? Pero ese abordaje, la presencia territorial permanente de Cáritas en los espacios, Cáritas es una de las instituciones con mayor presencia territorial en todo el país, digamos, esa permanencia justamente es lo que permite el vínculo con la gente, el vínculo con el territorio, y ese vínculo es lo que permite la transformación. O sea, eso es el paso necesario, digamos, para un abordaje integral que permite una transformación en esos lugares. Por eso, en todos estos espacios donde se hace asistencia, detrás de eso también hay otros proyectos como estos de economía social y solidaria, como becas de acompañamientos de estudios, que buscan esto de promover la cultura del trabajo, promover el estudio, promover ese tipo de acciones, digamos, que faciliten o que permitan una salida de esa situación de pobreza, ¿no? Que la situación no sea contenida solamente por la asistencia, sino que se le permite proyectar a la persona desde sí misma una salida laboral o una salida mejor hacia un futuro. ¿Y se logra con los recursos que hoy se tiene por lo menos responder a esta demanda? Porque yo decía, está Cáritas, se han multiplicado merenderos y comedores, ocurrió durante la pandemia, familias que tenían una casa con un garaje y decidieron, ante la urgencia y la necesidad de sus propios vecinos, afrontar ese desafío. ¿Hoy al menos se puede responder a esa demanda alimentaria? Los recursos son escasos en todos los sentidos, o sea, nosotros respondemos obviamente en la medida de nuestras posibilidades y con los recursos que tenemos, tratamos de gestionar todo lo que haya, digamos, por ahí esta es nuestra función, ¿no? O este es nuestro rol, digamos, dentro de Cáritas Diocesana, poder gestionar todo lo que haya dando vuelta y todo lo que se pueda gestionar para poder abordar todo este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, siempre la demanda nos sobrepasa, o sea, tenemos una demanda que sobrepasa esa posibilidad de asistencia, esa posibilidad de ayuda, ¿sí? Permanentemente. Pensaba, Carlos, en los datos que damos al comienzo, ¿no? Y con mucha preocupación cómo muchas familias que tienen o han tenido durante años o toda su vida una vida de clase media, con determinados accesos a determinados servicios, bienes, educación y demás, que hoy están allí, ¿no? O reclamando asistencia, o reclamando ayuda, o no pudiendo llegar a fin de mes. ¿Cómo está mucha gente en esa zona de desesperación y que también de desesperanza, ¿no? De temor a caer en ese lugar y de no saber cuándo va a poder salir de ese lugar? Sí, justamente ese, digamos... Gente que nunca pidió ayuda, por ejemplo. Bueno, en el tema... Con el tema de la pandemia nos ha pasado eso, digamos, con el tema de la pandemia se visualizó mucho eso. Gente que incluso se resistía a llegar a pedir ayuda, digamos, llegaba después de buscar miles de alternativas, ¿no? Porque gente que estaba acostumbrada justamente a trabajar a través digamos, de changas, de ganarse la vida de otra forma con su trabajo, ¿no? Entonces le costaba mucho poder llegar a lograr esa asistencia, incluso a poder llegar a los programas de asistencia que brindaba el gobierno, ¿no? A través de los planes sociales.
Y eso se ve permanentemente también hoy, se sigue viendo, se sigue visualizando, porque no hay, digamos, un trabajo genuino que pueda llegar a sostener estas familias. Y la desesperanza es un punto muy importante, porque justamente cuando uno piensa en un abordaje integral, lograr proyectar y lograr, digamos, proyectar hacia adelante una familia, lo principal, lo primero que tenemos que abordar es eso, ¿no? La esperanza, la autoestima, hacerle ver a esa persona que es posible cambiar de vida. Ese es el punto más difícil, digamos, de este abordaje, ¿no? Y la necesidad de superar los conceptos de estigmatización, ¿no? Porque en las familias que están en la pobreza, que trabajan incansablemente, que se desviven en changas, que buscan distintas alternativas laborales, que viven muchas veces en la precarización, que no pueden acceder a un trabajo en blanco, pero que sin embargo trabajan largas y largas horas, pero que no alcanza. Acá no estamos hablando de gente que quiere depender de la asistencia, ya sea del Estado o de organizaciones. No, trabajan y no les alcanza. Sí, tal cual. Tal cual, es así. Hablamos de gente que trabaja y que no les alcanza y que no puede mirar en su futuro esto. Y digamos, la desesperanza también nos lleva a esta dependencia de lo asistencial. Entonces, acá muchas veces se habla la gente que vive de la asistencia porque no quiere trabajar. Bueno, la persona que no quiere trabajar también, detrás de esa persona que no quiere trabajar hay una problemática que lo empuja a ese no querer trabajar. Por lo tanto, digamos, todo este tipo de problemáticas necesitan ser abordadas. Porque, digamos, no se puede pensar no se puede pensar en una vida digna solamente desde el asistencialismo, o sea, solamente desde lo asistencial. Por eso es importante que podamos, como sociedad, digamos, también involucrarnos en esto. Como decías vos, la estigmatización de la pobreza es un factor que no ayuda para nada, como tampoco ayuda la romantización de la pobreza. Muchas veces ver de manera romántica a este niño tirado en la calle, descalzo, hambriento, con frío, digamos, tampoco ayuda a eso. Creo que es una problemática que hay que abordarla con seriedad, con responsabilidad. Creo que en una sociedad donde la mitad de nuestros hermanos no tienen la posibilidad de acceder a la alimentación, a la vestimenta, a la vivienda, a un trabajo digno, no podemos hablar de un sector de pobreza, un sector pobre. Creo que tenemos que hablar de una sociedad pobre que no es capaz de resolver esa problemática. Por lo tanto, creo que como sociedad nos tenemos que involucrar y atender, digamos, esta problemática. De alguna manera siempre en algún punto nos va a encontrar a todos, digamos, involucrados en esta problemática. Carlos, quería recuperar en el cierre, pedirle una reflexión de algo que señalábamos al comienzo. No solo se trata de la pobreza, sino de la desigualdad. La Argentina desde hace mucho tiempo tiene sectores que se vienen enriqueciendo mucho y sectores que vienen perdiendo sistemáticamente. Pensemos nada más, ¿no? Que los asalariados en los últimos 5 años perdieron más del 24% de sus ingresos. Pero además la Argentina ha tenido momentos de mucho crecimiento. Por ejemplo, después del 2020, con la pandemia en el 2021, al comienzo de este año, recursos que se fueron seguramente a un sector. Solo hay que recorrer un poco la ciudad para darse cuenta que hay gente que vive, o familias que viven a niveles europeos y otras en situaciones de mucha precarización, ¿no? Y son miles y miles de familias. Este es otro concepto que tiene que estar en debate, ¿no? La desigualdad, porque no se trata solo de los que tienen poco, sino también de los que ganan mucho. Sí, justamente por eso te comentaba que el tema de la pobreza o la crisis de valores que se vive en la sociedad creo que es un problema central para poder abordar y atacar también la pobreza en estos términos económicos, digamos, ¿no? Creo que son las dos patas de una misma moneda, digamos, ¿no? Las dos caras de una misma moneda, porque esta situación de crisis de valores es lo que lleva justamente a esto, a aprovechar la oportunidad más allá de a quién puedo llegar a perjudicar yo, ¿no es cierto? Yo tengo la oportunidad de ganar un poco más, gano un poco más, a pesar de que con eso estoy dejando a otros sin la posibilidad de un buen ingreso o de un buen sueldo, ¿no? Entonces, digamos, me parece que por eso la problemática es mucho más compleja que una cuestión económica. Creo que no nos podemos quedar solamente con la pata económica, tenemos que mirarlo como una situación social compleja que abarca toda la sociedad. Y los valores en esto, la crisis de valores en esto juega un rol fundamental. Bueno, un debate
necesario, ¿no? Porque si solamente estuviéramos analizando datos, estaríamos haciendo casi una mirada estadística, matemática de un problema que en realidad incluye a miles de familias, a millones de personas, a una situación estructural, otra que se va profundizando cuando ocurren ciclos de tanta desigualdad económica y en la que ni siquiera teniendo un trabajo formal se puede salir de la pobreza. Bueno, es una interpelación que tenemos a diario los riocuartenses, los argentinos, y en los que el análisis resulta fundamental. Quiero agradecerle muchísimo su visita aquí en los estudios del canal. No, por favor, gracias a ustedes por la posibilidad de estar, de participar y bueno, de brindar también esto a la sociedad. Así que muchas gracias. Bueno, seguramente será la primera de muchas en la que vamos a estar convocándolo para que nos ayude a reflexionar sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a vos. Carlos Martinetto, quien es titular de Cáritas Río Cuarto. Ustedes vieron los números al comienzo, ¿no? Y lo que les señalábamos hoy, una familia para no ser pobre necesita casi 130.000 pesos. Para no caer en la indigencia, casi 66.000. Bueno, cuando nos miramos en la realidad próxima de cada uno y cada una de nosotras, advertimos lo mucho que se debe discutir para alcanzar una sociedad más igualitaria donde no tengamos un 40% de ciudadanos en la pobreza.